en el estado de Río Grande do Sul, mi país, estas tragedias han cobrado las vidas y causado daños irreparables. Mis rezos y plegarias están con las víctimas y familias. Damas y caballeros, hace 20 años estuve en este podio por primera vez y dije, en ese 23 de septiembre de 1993, que este Parlamento Mundial sea una confianza en la capacidad mundial de superar obstáculos y evolucionar hacia formas evolucionadas de coexistir. Regreso aquí para mencionar mi confianza en el mundo. En ese momento el mundo no había entendido la crisis climática. Hoy destruye nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros países, mata e impone pérdidas y sufrimiento a nuestros hermanos, en especial los más pobres. El hambre, la parte central de mi discurso en este Parlamento hace 20 años, afecta a 730 millones de personas que se irán a dormir esta noche sin saber si podrán comer mañana. El mundo está en una situación de desigualdad. Los multimillonarios más adinerados tienen más dinero que el 40% de la humanidad. El destino de cada niño nacido en este planeta parece estar decidido cuando aún están en el vientre de sus madres. ¿Dónde viven sus padres? Y la clase social de sus padres determinará si ese niño tendrá oportunidades en la vida. Si comerán en cada comida o podrán desayunar, almorzar o comer a la noche cada día, o si tendrán acceso al cuidado de salud o tendrán enfermedades que ya podrían estar erradicadas. Si terminarán la escuela y tengan empleo adecuado, serán parte de la cantidad de desempleados o subempleados o la gente desalentada. Primero debemos superponer a la procrastinación que genera desigualdad como un fenómeno natural. El sobreponernos a la desigualdad. Hay una falta de voluntad para superar la desigualdad. Si hoy regreso en la capacidad de presidente de Brasil, es gracias a la victoria ganada por la democracia en mi país. La democracia asegura que superamos el odio, desigualdad, desinformación y opresión. Ha ganado y el objetivo es generar junto un país generoso, solidario y con nuestra región y con el mundo y multilateralismo. Nunca me canso de repetir, Brasil está de regreso. Nuestro país está de regreso para hacer sus contribuciones justas, enfrentando nuestro país está de regreso para hacer sus contribuciones adecuadas de enfrentar los retos mundiales. Hemos recobrado nuestras políticas de política exterior de universalismo, de diálogo con todos. La comunidad internacional está sumergida en crisis múltiples, la pandemia de COVID-19, la crisis climática, la inseguridad de energía y alimentos ha sido amplificada por tensiones geopolíticas. El racismo, intolerancia, xenofobia se han difundido, alentado por nuevas tecnologías creadas supuestamente para aunarnos aún más. Si tenemos que resumir estos retos en una palabra, este reto podría ser llamado desigualdad. La desigualdad está en la base de este fenómeno o actúa para agravarlos. La acción más amplia de la ONU, la Agenda de 2030, podría convertirse en su mayor falla. Hemos
cumplido más de la mitad del periodo de cumplimiento, pero estamos lejos de los objetivos. Casi todos los objetivos de desarrollo están moviéndose a un paso muy lento. La erradicación de la pobreza y terminar el hambre ha sido entumecido. En los 7 años en que hemos estado reduciendo la desigualdad y entre países, debería convertirse en el objetivo principal de la Agenda del 2030. Reducir la desigualdad entre países requiere incluir a los pobres en los presupuestos y hacer que los adinerados paguen impuestos acorde a su riqueza. En Brasil estamos comprometidos a implementar todos los 17 objetivos de desarrollo de manera integrada e indivisible. Queremos lograr igualdad en Brasil, en la sociedad de Brasil, a través de un objetivo número 18 que adoptaremos de manera voluntaria. Lanzamos el plan de hambre cero en Brasil, que traerá una serie de iniciativas para terminar con la inseguridad alimentaria. Está el estipendio de alimentos, que dará transferencia de ingresos, que mantiene y ayuda a las familias que vacunen a sus hijos y los mantengan en las escuelas. Y promueve la igualdad, y habrá obligación cuando cumplan el mismo rol. Lucharemos contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Abogaremos por los derechos de la comunidad LGTBQ+, y tendremos prácticas de participación como herramienta para implementar las políticas públicas. Señor presidente, actuando contra el cambio climático implica pensar en el mañana e enfrentar las desigualdades. Los países adinerados crecieron basado en un modelo con altas tasas de emisiones de gases. La emergencia climática hace que sea urgente el cambiar el curso e implementar lo que ya ha sido acordado. No hay otra razón por la cual hablamos de respuestas y responsabilidades comunes. En el sur global son los más afectados por las pérdidas y daños causados por el cambio climático. El 10% de la población más adinerada del mundo son los responsables por casi la mitad del carbón emitido a la atmósfera. Nosotros, los países en desarrollo, no queremos repetir este modelo. Y Brasil, ya hemos demostrado una vez y demostraremos otra vez que un modelo justo socialmente es posible. Estamos en la vanguardia de la transición de energía y nuestra matriz ya es uno de los más limpios del mundo. 87% de nuestra energía eléctrica proviene de fuentes limpias y renovables. Biomasa, etanol, solar, biodiesel. Está aumentando cada año. El potencial de crear hidrógeno limpio es inmenso. Con el plan de transformación de energía haremos la industrialización sustentable e infraestructura. Hemos renovado la agenda del Amazonas con acciones de supervisión para abordar los crímenes ambientales. La deforestación en el Amazonas de Brasil se ha sido reducido por 48%. Todo el mundo ya ha hablado del Amazonas. Todo el mundo ha hablado siempre del Amazonas. Ahora, el Amazonas está hablando por sí mismo. Hace un mes recibimos la cumbre
e incluye a los países que son parte de eso. Hay 50.000 personas que viven en el Amazonas cuyo futuro depende de la acción de los países que tienen soberanía por sobre los territorios de la región. También tenemos más diálogos con la región que tienen selvas tropicales en el Asia. Queremos llegar al COP28 con una visión conjunta que refleje las prioridades para preservar el Amazonas, el Congo y el Borneo basado en nuestras necesidades. Sin movilizar los recursos financieros y tecnológicos, no hay manera de implementar lo que hemos decidido en el Acuerdo de París y el marco de trabajo de biodiversidad. La promesa de alocar $100.000 millones de dólares anualmente a países en desarrollo aún es eso, una promesa. Hoy, esta cantidad sería insuficiente para la demanda que ya llega a billones de dólares. Señor presidente, el principio en base al cual está basado el multilateralismo, que es la igualdad de soberanía entre naciones, está erosionando. En los niveles de gobierno locales, en donde todos los países tienen voto, ha perdido el impulso. Cuando las instituciones reducen igualdades, son parte del problema, no de la solución. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional puso a disponibilidad $160.000 millones de dólares en derechos para países europeos y 34.000 millones a países africanos. La representación de desigualdad del FMI es inaceptable. No hemos corregido los excesos de desregulación y el apoyo del Estado mínimo. Las fundaciones del gobierno mínimo. Esto constituye una plataforma para generar colaboración entre países emergentes. La expansión del grupo de los BRICS en la cumbre de Johannesburgo, que acomoda la pluralidad del siglo XXI. Somos una fuerza que trabaja hacia un comercio internacional más justo en una crisis de multilateralismo. Los proteccionismos de los países desarrollados hace que esté todo paralizado. Nadie recuerda la ronda de Doha. Mientras tanto, el desempleo y el trabajo precario ha estado menoscabando la confianza de la gente hacia mejores tiempos, en especial los jóvenes. Los gobiernos deben alejarse de la disonancia entre las voces del mercado y las voces de las casas. El neoliberalismo ha agravado la desigualdad económica que es una plaga para las democracias actuales y excluye a la gente. La extrema derecha que surgió, que niega la política y ofrece soluciones que son fáciles, así como también son equivocadas. Muchos han caído en la tentación de reemplazar el neoliberalismo fallado con el nacionalismo autoritario. Repudiamos una agenda que utiliza a los inmigrantes como chivos expiatorios, menoscaba el estado de ayuda social y ataca los derechos de los trabajadores. Necesitamos recobrar las mejores tradiciones humanitarias de la ONU. Ninguna política de inclusión son fundamentales para defender la igualdad. La libertad de la prensa es esencial. Un periodista como Julian Assange no puede ser castigado al informar a la sociedad de manera legítima
Nuestra lucha es en contra de la desinformación y los cibercrímenes. Y las plataformas no deberían abolir las leyes de trabajo por las cuales luchamos tanto. Al tomar como ser presidentes del G20 el año que viene, lucharemos contra la desigualdad. Sus dimensiones están en la base de la agenda mundial, bajo el moto de construir un mundo más justo y un planeta sustentable. La presidencia de Brasil luchará contra el hambre y luchará por la reforma de los gobiernos. Señor presidente, no habrá prosperidad sin paz. En los conflictos sabemos los horrores y sufrimiento producido por todas las guerras, promoviendo una cultura de paz. Es esencial para todos, un deber para todos. Construirlo requiere persistencia y vigilancia. Es perturbador ver que disputas no resueltas persisten y surgen nuevas amenazas o ganan fuerza. La dificultad de garantizar la creación de un Estado para el pueblo palestino muestra esto. Agregado a esto, la crisis humanitaria en Haití, el conflicto en Yemen, amenazas a la unidad nacional libia y rupturas en Burkina Faso, Gabón, Kenia, Mali, Níger y Guatemala. Hay riesgo de golpe de Estado que evitaría que el ganador de las elecciones tome el cargo. La guerra en Ucrania expone nuestra inhabilidad de informar propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No subestimamos los retos para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo. Reiteré que hay trabajo por hacer para crear espacio para la negociación. Mucho está invertido en armas y poco en desarrollo. El año pasado, el gasto militar superó los 2 billones de dólares. Los gastos en armas nucleares llegó a 830 mil millones de dólares, un valor 20 veces más alto que el presupuesto regular de la ONU. La estabilidad y la seguridad no será lograda en donde hay exclusión social y desigualdad. La ONU fue creada para ser la casa del entendimiento y del diálogo. La comunidad internacional debe elegir, por un lado, está la expansión de conflicto, la continuación de igualdades y el Estado de Derecho. Por otro lado, la renovación de instituciones multilaterales dedicadas a la paz. Sanciones causan daños a los países afectados. Adicionalmente, de no lograr sus objetivos, afectan los procesos y la resolución pacífica de conflictos. Brasil seguirá rechazando medidas tomadas sin apoyo de la Carta de la ONU, como el embargo impuesto a Cuba e el intento de clasificar a este país como un Estado patrocinador del terrorismo. Seguiremos criticando cualquier intento por dividir al mundo a zonas de influencia y reviendo la Guerra Fría. El Consejo de Seguridad de la ONU ha estado perdiendo su credibilidad. Esta fragilidad es el resultado de acciones de sus miembros permanentes que llevan a cabo guerras o cambios de régimen. Su parálisis es prueba de la necesidad urgente de reformar que traerá más representación. Damas y caballeros, las desigualdades deben inspirar enojo por hambre, pobreza, guerra, falta de respeto a los seres humanos. Conmovidos por el enojo, debemos
ser inquebrantables en luchar contra la desigualdad y transformar al mundo en torno a nosotros. La ONU debe cumplir su rol como constructor de un mundo de más solidaridad, fraternidad y justicia, pero solo lo hará si los miembros tienen el coraje de cobrar. Y quiero decirles gracias a todos.